Vamos a orar, a encomendar al Señor este tiempo y tendremos nuestra lección de Sean en esta mañana, pero antes vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia con gran necesidad en nuestra propia alma, pidiéndote, Señor, que tú quieras dirigir este culto, que quieras dirigir tu palabra, Señor, quieras tocar corazones, cambiar vidas, transformar lo que somos, Padre, para que de verdad tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Gracias, Señor, por todos los que estás congregando aquí en el local y también a través de las redes. Y pedimos por ellos, Señor, porque deseamos que tú estés produciendo fruto que te glorifique en nuestras vidas. Ayúdanos, dirígenos, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Podéis tomar asiento. Y mientras estáis tomando asiento, buscando las notas, vamos a ir en nuestra lección de hoy a la lección número 5. La lección número 5, en la página 50, si estáis ahí, vais a poder verlo. Y voy a pasar un momentito al equipo técnico, si me permitís, mientras buscáis la página 50, lección 5A. Muy bien, ¿me estáis escuchando bien aquí los que estáis presentes, no? Los que estáis en internet, vamos a hacer una prueba de micro a ver si funciona. Ahora sí. Javi está encendido. Ahora sí, estupendo. Así también los de internet nos escuchan bien. Vamos a intentar pasar ahí en pantalla lo que sería el PDF. Deciros también que se está montando en EMOL estas lecciones. Si queréis seguirlas a través de EMOL podéis hacerlo en Fundación Bíblica, emol.fundacionbiblica.com, para tener ahí también PDFs. Y si no, si alguien necesita el libro, hacedmelo saber. Recordad que al finalizar el curso, aquellos que me enseñen que están todas las páginas llenas, que han hecho los ejercicios, el examen final, les vamos a dar el título, el diplomilla de esta lección. Muy bien, ¿estáis ahí? Pues vamos a empezar leyendo en nuestras notas. Dice, luego de ver los 5 libros de la ley, ahora pasará a los libros de historia. Según nuestra biblioteca de la Biblia, ¿cuántos libros de historia hay en el Antiguo Testamento? Ahora, eso se encuentra en la página 133. Hay un pequeño error aquí, de 134, es la 133. Al final hay un listado de los libros del Antiguo Testamento. En el primer bloque tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 primeros libros de Moisés, pero en el segundo bloque tenemos, en la página 133, hay ahí un segundo bloque, y si no ya os lo digo yo, de los libros históricos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos libros de historia hay en el Antiguo Testamento? Hay 12. ¿Cuáles son estos libros? Josué, Jueces, Ruth, el primer y segundo libro de Samuel, el primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos que vamos a estar en este bloque estudiando en la lección 5A. Entonces, ¿cuántos libros hay? Hay 12. Hoy veremos los primeros 3 libros de historia, a ver si podemos cubrir en este espacio. El primero es Josué, de la lista en nuestra biblioteca de la Biblia, en la página 134. ¿Cuáles son los que siguen? ¿Vale? Son Josué, Jueces y Ruth. Esos son los 3 libros que tenemos, Josué, Jueces y Ruth. Y podéis ahí abrir las escrituras en esos 3 libros, Josué, Jueces y Ruth. Vamos al punto número 3. Estos libros nos cuentan cómo el pueblo de Israel heredó la tierra de Canaán, que siglos antes Dios había prometido a Abraham. Fijaros lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 17:8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Génesis 17:8. Y pasaron mucho tiempo hasta que Dios cumplió su promesa. Y esto para mí es una esperanza. Cuando Dios promete algo, te guía, te ves algo en el futuro, pero a veces Dios tarda en cumplirlo, ¿verdad? Y uno se desespera esperando, pero Dios es fiel. Así que vemos en esa promesa dada a Abraham que ahora es cumplida en los libros de Josué, Jueces y Ruth en adelante. ¿Por qué pudieron los israelitas tomar posesión de Canaán? Marcad 1.
Creo que lo veis ahí en pantalla. Dejadme, si lo veis en pantalla. ¿Por qué Dios dio esa tierra? La primera respuesta es porque la tierra de Canaán estaba deshabitada. Ja, ja, ja. Muy bien. Porque los israelitas eran buenos soldados. Ja, ja, ja. La C, gracias Carlos, porque Dios cumplió su promesa a Abraham. Era una respuesta fácil. Dios cumple sus promesas. Ahora, después de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, encontramos el libro de Josué. Vamos a hablar de este libro de Josué. Para mí es uno de mis favoritos en las Escrituras. Este general del ejército de Israel, este hombre de fe, un hombre tremendo que nos aporta verdaderas lecciones. El libro de Josué describe cómo el pueblo de Dios entró en la tierra de Canaán. Moisés había muerto y Josué llegó a ser el nuevo líder del pueblo. Vamos un momento a abrir la Biblia en Josué 1, 5 hasta el versículo 9. Josué 1, 5 al 9. Josué 1, desde el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué palabras tan extraordinarias para nosotros hoy, ¿verdad que sí? Son realmente dadas a Josué, un hombre de fe, un hombre que era valiente, un hombre que se había esforzado ya en el pasado, pero ahora delante de una gran campaña, una gran responsabilidad. Él necesita escuchar de Dios directamente ese ánimo, ese esfuérzate y sé valiente. El punto número 4 dice, el libro de Josué describe cómo el pueblo de Dios entró en la tierra de Canaán. Moisés había muerto y Josué llegó a ser el nuevo líder del pueblo. En este pasaje de Josué 1, 5 al 9, está lleno de promesas y mandamientos. Y vamos a ver esto porque es muy interesante. Vamos a leer el pasaje de nuevo. Podéis hacerlo mientras yo estoy leyendo esta lista. Y al lado de cada uno de los siguientes versículos escriba mandamiento, promesa o ambos. ¿Entendéis el ejercicio? Vamos a ver ese versículo 5, donde dice, por ejemplo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Es eso una promesa? ¿Un mandamiento? Es una promesa, ¿verdad? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Es una promesa. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa. ¿No te gustaría que el Señor te diera ese tipo de promesas directas? ¿Verdad que sí? Él nos la ha dado, Él no nos desampara, Él no nos deja. El versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Esa es una promesa? No. Es un mandamiento. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. ¿Qué es eso? ¿Un mandamiento? Estoy en el 6, la última parte del 6. Esfuérzate y sé valiente es un mandamiento, pero después dice, ¿por qué debes hacerlo? ¿Os dais cuenta? Dios nunca nos manda cosas simplemente por capricho. Dios cuando nos manda algo porque hay una razón. Aún en los 10 mandamientos, Éxodo 20, nos dice el porqué de cada uno de esos mandamientos. Dios tiene un propósito y explica ese propósito. El versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué es eso? Es un mandamiento. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fijaros en esto, el mandamiento es seguido de un porqué. Para que seas prosperado en todas las cosas. ¿Lo veis?
Dios da un mandamiento, Dios da una promesa que nos ayuda a cumplir ese mandamiento y Dios también nos explica el por qué. Vayamos al versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Ese es un mandamiento o una promesa? Es un mandamiento. ¿Para qué? ¿Ves en los que sigue? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, mirad estas palabras que siguen. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa, pero es una promesa condicional. Es una promesa que dice, si tú haces esto y te mando que lo hagas, el resultado va a ser esto otro. ¿Os dais cuenta? Dios nos da promesas y nos da también mandamientos, nos explica el por qué, el para qué, y nos explica qué va a pasar si cumplimos esos mandamientos con esas promesas. Vayamos al versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué es eso? Es un mandamiento. No temas ni desmayes. Es un mandamiento. No temas, es un imperativo. No desmayes. Pero me dice el por qué. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fijaros, estos patrones se cumplen repetidas veces en las Escrituras. Dios te da un mandamiento, te da una promesa. Dios te hace que ese mandamiento esté sostenido por una promesa porque ves el resultado de haber cumplido ese mandamiento. Y eso es de mucho ánimo. Contad que Josué era un hombre que ya estaba acostumbrado a mandamientos, pero él necesitaba en estos momentos de su vida promesas. Esas de Dios. Voy a seguir leyendo en la siguiente página, en la página 51. Imagínese cómo se habría sentido Josué, su líder y amigo Moisés estaba muerto y toda la responsabilidad caía en sus hombros. Debía liderar al pueblo en batalla contra poderosos enemigos. ¿Cómo te hubieras sentido tú? ¿Te ha pedido Dios que hagas algo demasiado grande para ti? ¿Te has encontrado en tu vida en un momento donde tú tienes que tomar una responsabilidad o tienes que hacer algo que es demasiado grande? Si has visto eso en tu vida, entenderás mejor a Josué. Cuando Josué, delante de esa tierra enorme a conquistar, llena de gigantes, llena de problemas, con un pueblo a su alrededor que está acostumbrado a la queja, y Dios le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Y cuando uno pierde a un ser querido, duele, ¿verdad que sí? Y estás triste. Pero cuando tienes que tomar la responsabilidad y te pertenece a ti, tomar el lugar que la otra persona ocupaba, aún duele más. Josué estaba en ese lugar. ¿Cómo piensa usted que se había sentido? Marque uno más. ¿Cómo se sentía Moisés? Pensadlo un momento. ¿Atemorizado, aprensivo, confiado en sí mismo, enojado, feliz, inseguro? ¿Qué pensáis? ¿Confiado? ¿Qué dices, Carlos? ¿Atemorizado? En sí mismo no. Él sabía que él no podía. Él sabía que en él no había fuerzas suficientes para llevar a cabo el llamado y la responsabilidad que Dios le había dado. Se sentía aprensivo. ¿Entendemos esa palabra? Un poco de uy. Yo creo que sí. Yo creo que tenso, ¿no? Esa tensión. Y confiado en sí mismo, no. Uno de los errores que tenemos es confiar en nosotros mismos. Ahora, tengamos cuidado también porque uno necesita confiar en sí mismo. ¿Ves lo que estoy intentando enseñar? Los complejos no nos sirven. La falsa humildad es la otra cara del orgullo. No nos sirven esas inseguridades que nos frenan, esos miedos y temores que no nos dejan hacer la voluntad de Dios porque estamos llenos de miedos, de complejos, de sesgos. Y tenemos que luchar con eso. Cuando Dios nos pide algo, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que poner a nuestros pies, ver la realidad de lo que somos. Yo no puedo, Señor, en mí no hay fuerzas. Yo soy totalmente inútil para llevar a cabo tu plan y tu propósito y tu obra. En mí no está la fuerza, pero tú me has ordenado que lo haga y donde Dios envía a un soldado a la guerra, le da las armas para el combate. Y eso tenemos que entenderlo. Así que ahí el Señor nos sostiene con el mandato, pero también con la promesa. ¿Estaba enojado Josué? No, yo creo que no. No, ahora, inseguro, un poco, pero enojado no.
Una de las cosas que aprendemos en artes marciales es que tú no puedes luchar si estás enojado. ¿Sabíais eso? Si tú estás enrabiado y enojado, pierdes el control. Pierdes el control, pierdes la centralidad. Sé que tienes que estar muy relajado, sonreír incluso. ¿Ah? Bueno, algunos trucos de defensa personal. Daniel, luego tú y yo lo practicamos. ¿Sí? Muy bien. Se sentía feliz. Es una mezcla de sentimientos cuando Dios te pide algo. Lo has experimentado, por una parte la felicidad y por otro el miedo. Es como subir a una montaña rusa. ¿Habéis subido a una montaña rusa? ¿Os ponéis en situación? Ese clec, 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 ese ruido que empieza a subir hacia arriba el carrito y oyes el clec, 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 y va subiendo y sientes algo como felicidad, miedo, terror mezclado. ¿A que sí? Yo creo que es lo que sentía Josué. Voy a seguir leyendo en el punto número 6. Esté preparado para presentar su opinión en la discusión del grupo. Así que sabéis que esto es un grupo, así que podemos hablar rápidamente y no pasa nada si alguien quiere decir algo. Seguro que Josué... Déjame poner esto en silencio un momentito, por favor. Vale. Seguro que Josué necesitaría fuerza y consuelo y por eso Dios le alentó con mandamientos y promesas. ¿En qué 3 versículos del pasaje encontramos el mandamiento esfuérzate? Rápidamente, a ver quién encuentra 3 versículos con el mandamiento esfuérzate. Versículo 7, esfuérzate. El 7. El 6, el 7, el 9. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Sí? El 7, el 9 está en el 6, 7 y 9. Es donde se encuentran. 6, 7 y 9. Esfuérzate, hermanos, la vida cristiana requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Y es una cosa que esta semana lo compartía. Una cosa es el sacrificio y el otro es el esfuerzo. Cuando yo me sacrifico por alguien, estoy poniendo sobre la otra persona culpabilidad. ¿Entendéis lo que digo? Pues, Carlos, voy a sacrificarme por ti, ¿vale? Sí, yo sé que te gusta mucho, ¿qué te gusta? La comida. Voy a sacrificar mi comida por ti. ¿Qué hago? Estoy poniendo en él ese sentimiento de decir, ostras, ahora le debo algo, porque se ha sacrificado por mí. ¿Lo veis? Y pongo en esa persona la responsabilidad sobre mí. Y eso es el problema del sacrificarse por alguien. No es realmente amor, sino es un amor condicional. Pero cuando tú te esfuerzas por alguien es diferente, porque el amor hacia esa persona hace que lo que haces no sea un sacrificio. Sea un esfuerzo, sí, claro. Hay momentos donde uno tiene que sacar fuerza para hacer algo por otra persona, pero ya no requiere ni reclama. ¿Lo veis? Así que Dios no le estaba diciendo, sacrifícate por mí. Dios le estaba diciendo, esfuérzate por mí. Esfuérzate por mí. Cuando amas a alguien, tú te esfuerzas por esa persona porque quieres su propio bien y su felicidad. Eso es importante. Número 7. ¿En qué 2 versículos de este pasaje hace Dios la promesa de estar con Josué? ¿En 5? Y en el 9. En el 5 y en el 9. ¿Ha prometido Dios estar con nosotros? Muy bien, Alexander, eso es, sí. No lo olvidemos nunca, Dios cumple sus promesas. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay momentos en que no lo vamos a sentir, hay momentos en que va a parecer que Él no está ahí, forma parte de nuestra vida, para que no confiemos en sentimientos y en sentimentalismos, sino en las promesas que Dios nos ha dado. Vamos a seguir adelante. Cuando nos sentimos atemorizados, dice el punto número 8, o nos enfrentamos a una gran responsabilidad como Josué, nosotros también podemos confiar en las promesas de Dios. Memorice este versículo y ahí tenéis que memorizarlo, es otro de los que estamos ahí aprendiendo. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, ahí en Mateo capítulo 28 el Señor dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Igual que le dijo a Josué, memorizad este versículo, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Podéis escribirlo? Estáis ahí, tenéis el espacio, tenéis la cita, Josué 1:9. No temas ni desmayes
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, con la ayuda milagrosa de Dios, Josué condujo al pueblo de Israel a notables victorias sobre los cananeos. Pero aún después de entrar en Canaán, le llevó mucho tiempo conquistar a todos los enemigos. De la misma manera, dicen nuestras notas, aún después de recibir a Cristo, nos lleva mucho tiempo vencer todos los enemigos espirituales en nuestra vida, como por ejemplo el orgullo, el egoísmo, el enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el libro de Josué, ¿qué ejemplo encontramos? La pregunta número 9, victorias que llevaron tiempo, es la respuesta. Victorias que llevamos tiempo. Sé paciente contigo mismo. Sé paciente. Dios no ha terminado contigo todavía. Él quiere formar al Señor Jesucristo en tu vida. Lo que pasa es que muchas veces no le dejamos. ¿Verdad que no? Nos convertimos y arrastramos todas las antiguas formas de vivir, todos los pecados, todas las respuestas emotivas, todas esas heridas que el pecado produjo. Y tenemos un carácter que no es controlado por el Espíritu Santo. Y Dios tiene que trabajarnos y pulirnos. Y lo que pasa es que para muchos que se ve claramente, ¿verdad? Los que tienen enojo y explotan en el enojo, dices, uy, el Espíritu Santo tiene que trabajar a esa persona. Pero los que tenemos temor y miedo, el Espíritu Santo tiene que trabajar con esa persona también. Porque son dos polos de un error que hace que Cristo no sea visto en ti, sino sea visto tu personalidad, tu manera, tus miedos, tus temores, en vez de realmente ser una luz y un gozo para los demás. ¿Lo veis? Entonces, Dios va a trabajar y a veces duele, hermanos. A veces el Señor pone el dedo en la llaga y te pone en situaciones para que salga de ti lo que realmente eres. Siempre he dicho que se ve lo que una persona es cuando está bajo presión. Cuando estamos todos bien, estamos todos felices, contentos, alegres, somos maravillosos, hermosos, amables, cariñosos, todas esas cosas. Pero cuando viene la presión sobre nuestras vidas y sale a flote lo que somos, ahí vemos que realmente el Espíritu Santo nos controla o es la carne. Cuando salen esas críticas, esas amarguras, ese mal pensar, ese atacar, esas cosas que destruyen al otro y te destruyen a ti mismo. Y Dios va trabajando con ello. Punto número 10. Aún al final de su vida, Josué no había conquistado toda la tierra de Canaán. ¿Os dais cuenta? En el libro de Josué, cuando lo leáis, no se conquistó todo. Y en fe había asignado diferentes partes de la tierra a las 12 tribus de Israel. Había tomado pasos en fe, pero Josué no los vio. Y eso es una situación en la vida muy difícil cuando te diriges a una dirección y no llegas, pero la ves que vas a llegar un día. En la página que sigue verá el mapa de Oriente Medio que usted estudió antes con la tierra de Canaán agrandada para que pueda ver con detalle. ¿Lo veis? Ahí Canaán, como se amplía, tenemos Jerusalén, el río Jordán, que es esa rayita que muere en el Mar Muerto, nunca mejor dicho. ¿Cómo se llama el río que corre por la tierra de Canaán? Lo acabo de decir. Jordán. ¿Qué ciudad importante muestra el mapa? Jerusalén. ¿Ves dónde está ahí Jerusalén? Siempre se sube a Jerusalén y es así, Cuando vas desde Tel Aviv, desde la costa, y vas a Jerusalén, hay una carretera, no sé si es la 5, ahora lo digo de memoria. El coche que nosotros teníamos, y hay un mecánico, Sergio, vas a saber esto, cuando tú le quitas el turbo a un coche que lleva turbo, el coche no tira. Así que íbamos sin turbo desde Tel Aviv a Jerusalén, subiendo, y el coche no tiraba. Y es interesante, comprendí más cuando en la Escritura dice, subid a Jerusalén, o subamos a Jerusalén. Siempre se va en subida cuando vas a esta preciosa ciudad de Jerusalén. Muy bien, punto 11. Al final de su vida, Josué predicó su último sermón al pueblo de Israel. Lea Josué 23, 6 y 7, es el último sermón. Y en estos versículos encontramos ejemplos, mandamientos, promesas o advertencias. Vamos a ver eso en Josué 23, 6.
Y ya es el último capítulo, Josué 23, penúltimo mejor dicho, versículo 6. Mira lo que dice. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué os recuerda esto? Mandamiento, pero es Josué 1, 6 al 8. Es lo mismo. Esfuérzate pues, guarda este libro de la ley. ¿Ves? Y ahora Josué le está diciendo en este versículo a todo el pueblo lo que Dios le había dicho a él primero. Eso es un líder. Eso es un hombre que ha recibido un mensaje de Dios y que transmite al pueblo el mensaje que él ha vivido, ha entrenado, ha sufrido, pero que sabe que es la voluntad de Dios y lo transmite al pueblo. El versículo 7 dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Qué es eso? Un mandamiento. Un mandamiento. Y veremos más adelante, el pueblo de Israel no cumplió este mandamiento. No lo cumplió y hubieron consecuencias. ¿Verdad que sí? Pero Dios estaba diciéndoles, yo voy a estar con vosotros, yo os voy a dar la victoria, pero entrad y tomad la tierra en posesión. Y esto es algo en la vida cristiana también que es a veces difícil de entender. Dios nos da promesas, pero nos dice, tomad esa promesa en posesión. Y cuando tú tienes miedo, cuando tú te sientes desconfiado ante el Señor, tú no vas a tomar esa promesa. ¿Lo veis? Y vas a perder la bendición. Por eso tenemos que ser personas realmente con un deseo ardiente de hacer lo que Dios quiere que hagamos y cumplir así su voluntad. Voy al punto número 12. ¿Se fijó usted que en el versículo 6 Josué dio el mismo mandamiento al pueblo que Dios le había dado a él antes en Josué 1:7, es lo que hemos dicho? Para tener éxito en nuestras vidas espiritual, nosotros también debemos obedecer este mandamiento. En Josué 23:7 se manda al pueblo a no adorar a otros dioses. Por favor, vamos a llenar los espacios, creo que lo tenéis en pantalla también. Versículo 7, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Hermanos, este mandamiento es para nosotros hoy, porque también hay otros dioses que pueden robar nuestro corazón del único Dios verdadero. Este fue un mandamiento muy importante que desgraciadamente el pueblo de Israel desobedeció muchas veces, adorando a otros dioses además del Señor su Dios. De esto, ¿qué aprendemos? Y vamos a ver lo que siempre hacemos sobre la humanidad. ¿Qué aprendemos sobre Dios? ¿Qué aprendemos sobre nosotros mismos? ¿Qué aprendemos sobre el hombre? La humanidad. Poned ahí algo, pero ¿qué os parece? ¿Qué aprendemos sobre el hombre? ¿Obedece el hombre a Dios? No. ¿Confía el hombre en Dios? No. ¿Verdad que no? Y mira que Dios nos ha dado vida eterna y en otras ocasiones ya nos ha sacado del agujero oscuro, ¿verdad que sí? Que Dios ya nos ha rescatado, pero cuando viene una nueva prueba, ¿a qué nos cuesta confiar en Dios? Olvidamos. Somos tan dados a olvidar lo que Dios ha hecho para nosotros y con nosotros en el pasado. Y venimos otra vez al mismo lugar y decimos, Señor, ¿dónde estás? En Josué 23:14, voy a leer ese versículo, Josué 23:14 dice, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Qué aprendemos de Dios en este versículo? ¿Qué aprendemos? Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Y amados hermanos, qué importante es ver esto en nuestras vidas. Qué importante. Si Dios no cumpliera su palabra, no estaríamos aquí hoy. No estaríamos. Pero Dios cumple su palabra. Josué 23:16. Está ahí Josué hablando al pueblo.
Y ahí encontramos un mandamiento en el versículo 16, si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os mandó, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Encontramos un mandamiento, una promesa, un ejemplo, una advertencia? ¿Qué encontramos? Una advertencia, una advertencia. A veces no nos gusta cuando Dios nos advierte algo, pero la Biblia está llena de advertencias. Muchos de los problemas en nuestras vidas no son causadas por las circunstancias o por el medio ambiente o por los vecinos, sino por nosotros mismos. Tomamos decisiones que nos llevan a lugares y esos lugares hacen que suframos lo que sufrimos. Pero Dios sigue cumpliendo sus promesas. Vamos ya rápidamente al último punto para terminar hoy la clase. ¿Cuáles son las 3 preguntas que podemos hacer para sacar beneficio de un pasaje? Las hemos ya mencionado antes. En este pasaje, ¿qué aprendo acerca de Dios? En este pasaje, ¿qué aprendo acerca de la humanidad? Y en este pasaje, ¿qué mandamiento, promesa o ejemplo? Y ahora voy a poder advertencia encuentro. ¿Veis? Cuando tú leas las Escrituras, tenemos que hacernos estas preguntas: ¿qué mandamiento, qué promesa, qué ejemplo, qué advertencia encuentro para mi propia vida, para aplicarlo? La Biblia tiene que tener patas en nuestras vidas. Uno de los grandes errores que cometemos, tanto los pastores como los creyentes, es tener mucha información aquí en la cabeza, pero no saber cómo vivirla. Cómo realmente gozarnos en Dios, cómo poder ser libres en Cristo, cómo poder andar en una santidad y en una vida que le glorifique. Y tenemos a veces tanto énfasis en lo que es carácter de espiritualidad, voy a usar la palabra religión, que no sabemos cómo vivir y poseer la tierra que Dios nos da para poseer. Pero Josué aprendió. Me gustaría invitaros esta semana a que leáis el libro de Josué, que podáis encontrar ahí promesas, advertencias, mandamientos, y que el Señor nos hable directamente a cada uno de nuestros corazones para hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias por esta lección de hoy. Te pido que tú la bendigas en nuestros corazones. Señor, que tu palabra realmente nos transforme. Tú sabes todo de nuestras vidas, de nuestras circunstancias, de nuestros miedos, nuestros temores. Padre, nuestras ilusiones y frustraciones, tú lo sabes todo. Señor, guíanos en tu voluntad. Lo pedimos en tu nombre. Amén.